Bienvenidos al resumen del último Raw del 2020, en donde comenzamos el programa con Drew McIntyre apareciendo para recordar lo que ha sido su año 2020, y luego pasó a hablar de la lucha que tendrán Sheamus y Keith Lee para definir a su siguiente rival para el siguiente lunes, y en eso Sheamus lo interrumpió para decirle que hace 7 días él cumplió luchando al lado de Keith Lee y de él, y una vez que la lucha terminó él hizo lo que tenía que hacer, y tras ello pasó a recordarle el cómo alguna vez se prometieron que los dos se enfrentarían en una lucha por el campeonato de la WWE, y en eso apareció Keith Lee para advertirle a Drew que tenga mucho cuidado con sus falsos amigos, ya que en cualquier momento lo van a traicionar, y eso provocó una pequeña discusión con Sheamus, la cual Drew tuvo que calmar y logró que tomaran distancia, pero cuando Lee quiso decirle algo más a Drew, Sheamus lo volvió a atacar con una Brock Kick y Drew, cansado de la situación, llamó a un árbitro para que estos dos comenzaran de inmediato con su lucha, encargándose así Sheamus y Keith Lee de abrir la jornada luchística en este Raw con un gran combate intenso, con un ritmo movido y con un control muy cambiante, siendo un encuentro emocionante y muy atrapante donde ninguno se dio por vencido y se levantó cada uno de los conteos que su oponente le aplicaba, pero al final, tras resistir los golpes del guerrero celta, Keith Lee remataría una vez más a Sheamus, y esta vez lo haría con su bombazo, con el cual lo lograría vencer y obtendría así la oportunidad titular por el campeonato de la WWE para dentro de 7 días. Después vendría un baile de Gran Metallica al Miz, humillándolo en muy poco tiempo, pero de repente el Miz reaccionó, y cuando parecía que todo terminaría en una simple victoria, Metallic lo sorprendió y terminó derrotándolo. A continuación llegó Dana Brooke vs Shayna Baszler, un encuentro que resultó ser muy interesante, con un enfrentamiento donde Shayna dominó más a Dana, pero esta respondió varias veces y llegó a poner en serios aprietos a una Shayna quien, a pesar de estar sola, saldría victoriosa del encuentro tras tener que haberse esforzado mucho más de lo que esperaba, y tras la lucha haría lo que no pudo durante la misma, que sería atacar a Mandy Rose. Luego llegó la hora del patio de juegos de Alexa Bliss, quien se preguntaría cuándo volvería de Fien, y entonces haría un chiste relacionado a lo que pasó en TLC, para luego comentar que tal vez está esperando para regresar en el Raw de leyendas y así poder aparecer esa noche y conocer a alguna de sus leyendas preferidas, o también mencionó que podía esperar hasta que Randy apareciera en su patio de juegos, por lo que Alexa invitaría a Randy a que viniera, y aunque sonó su música, la misma rápidamente se cortó y Alexa comentó que tal vez Randy no los quería ayudar a encontrarlo y lo volvió a llamar, pero su música volvió a sonar y se cortó rápidamente, lo que haría que Alexa insultara a Randy, pero de repente comenzó la casa de las luciérnagas y Randy Orton apareció en la casita y comenzó a atacar sin piedad a los amigos de Bray Wyatt, así como también empezó a romper parte de la escenografía, lo que hizo que la cara de Alexa cambiara y le pidiera que frenara, y llegándolo a retar para que se suba al ring con ella, siendo en ese momento en el que Randy se frenó y preguntándose si entonces ese era el momento en el que se supone que él debía volver, entonces Orton con gusto dijo que aceptaba hacerlo. Una vez terminado ese segmento, lo que continuaría en el cuadrilátero sería AJ Styles vs Elias, otra lucha interesante en la noche donde la combinación se hizo algo más interesante de lo esperado inicialmente, y tras un combate que era solo bueno, AJ Styles terminó imponiéndose. Lo siguiente sería nuevamente Mustafa Ali vs Ricochet, en otra lucha con una muy buena química entre estos dos hombres, con una combinación que no defraude, donde casi que se repartieron el control de manera constante, en donde en un momento Ricochet se cargó a todo Retribution, y cuando parecía que eliminaría a Ali del medio, Ricochet terminó cayendo en las manos del líder de Retribution, quien lo mandó al mundo de los sueños, y tras vencerlo, Ali le dio la oportunidad a Ricochet de unirse a Retribution, y aunque parecía que respondería positivamente, le dijo que jamás se uniría a él, y entonces lo golpeó en la cara y terminó huyendo rápido antes de que el resto de Retribution lo atacara en ese momento. Lo siguiente sería otra lucha femenina que luciría de manera muy interesante, con Charlotte Flair enfrentándose a Nia Jax en un encuentro dinámico y más interesante de lo esperado, donde Charlotte tuvo más control que su oponente, pero mientras luchaba en el ringside se generaba cierto inconveniente entre Asuka y Shayna, cuando una impidió que la otra atacara a su compañera, lo que llevaría que Charlotte en un momento golpeara a Shayna, y cuando Charlotte iba a hacer rendir a Nia, Shayna se subió al ring y comenzó a apretar el cuello de la reina, haciendo que el árbitro descalifique así la lucha y provocando que al final Asuka terminara salvando a Charlotte. Luego vendría la lucha de equipos 4 contra 4, el Hurt Business contra los Hardy Bros y el New Day, en donde estos últimos le rendirían homenaje a Brody Lee llevando una cinta en sus brazos con su nombre, pero antes de iniciar la lucha se confirmaría que Bobby Lashley participará en el Royal Rumble 2021, prometiendo que lo ganara y estelarizará entonces WrestleMania el siguiente año. Tras ello inició otro combate interesante en la noche, donde más allá que nos llegaron a dar una lucha que se hizo entretenida por un ritmo cambiante y atrapante, lo más destacable de la lucha pasó por el uso de movidas de Brody Lee por parte de Xavier Woods en modo de homenaje,
y donde en definitiva tras una secuencia dinámica, una semana más el que caería derrotado terminaría siendo Jeff Hardy al sucumbir otra vez a la llave Nelson de Lashley, aunque el segmento no se quedaría ahí, ya que tras terminar la lucha Matt Riddle lo atacaría y se marcharía con el resto luciendo como triunfantes a pesar de la derrota ante un Hurt Business que se quedaría muy enojado en el centro del ring. Después en detrás de escena veríamos al Miz muy triste por perder el maletín y en eso aparecería Adam Pearce quien le diría que su reclamo era correcto y él no canjeó el maletín de Money in the Bank, por lo cual se lo devolvió así nomás, arruinando así una historia que pudo habérsela construido mejor. Luego llegó la hora del evento central y Alexa Bliss se hizo presente en el ring y retó a Randy a que apareciera, y cuando lo hizo, este le preguntó dónde estaba él y ella le dijo que esto no se trataba de él, sino de ella, y entonces abandonó el ring para ir a buscar un regalo el cual llevó al cuadrilátero, y al abrirlo ella veremos que trajo el mismo bidón de combustible y los mismos fósforos con los que había quemado a The Fiend Randy Orton en TLC, y entonces Alexa los tomó y se los puso a los pies a Randy y lo retó a que hiciera lo mismo con ella, y entonces se acostó en el centro del ring, pero Randy se quedó en una esquina sin moverse, solo viendo lo que hacía Alexa, quien al ver que no había respuesta se levantó y tomó el bidón e hizo un camino de combustible hacia ella, pero Orton siguió sin moverse, y entonces Alexa hizo un círculo más grande, pero Randy seguía sin reaccionar, y entonces Alexa insultó fuertemente a Randy para provocarlo y decidió bañarse en combustible esperando la respuesta final de Orton, quien le preguntó si en verdad esperaba que lo hiciera y dijo que lo haría, pero no porque ella quisiera, sino porque él ama ver sufrir a las personas tal y como lo demostró en TLC, y cuando le preguntó si en serio esto era lo que ella quería que hiciera, las luces empezaron a apagarse y Randy prendió el fósforo, el cual era lo único que se veía cuando el coliseo quedó a oscuras, y el programa terminaría así con la cara de Randy viéndose gracias al resplandor del fósforo que poco a poco iba consumiéndose, pero el programa finalizaría antes de que pudiéramos ver qué pasó con Alexa Bliss. En resumen, sin duda alguna el rumbo de la semana pasada esta cambió hacia un plan de dar luchas más enteras, permitiendo y entendiendo que al tener 3 horas pueden llenar más del show si solo lo hacen dando luchas más duraderas que luchas relámpago, siendo ese el gran atributo de este buen Raw, que tal vez fuera de la lucha inicial no hubo una gran significancia en el resto de los combates, pero los mismos se acompañaron muy bien y en parte lo volvieron disfrutable y amigable este episodio, que repito tal vez no tuvo alguna otra lucha de importancia, pero las mismas que complementaron la noche tuvieron un nivel de aceptable para arriba, siendo lo que hacía mucho no pasaba que en un Raw tuviéramos todas luchas positivas, tal vez exceptuando la del Miz y Gran Metalik, que no se entendió para nada su dirección, pero bueno, ese resultado sorprendió y se mantuvo dentro de los estándares del episodio, que siento que se vio firme y siguiendo un camino que ayudó a que el capítulo no sé si sea uno de los mejores del año, pero sí uno de los Raw más destacables, porque hubo una línea luchística y no hicieron enfoque en muchos segmentos o pasajes basura. En definitiva, obviamente lo mejor del episodio fue Randy y Alexa, quienes siguen robándose el show y dejando tan alto el nivel que parece que el resto de cosas no importan o no le alcanzan ni a los talones, pero dentro de todo ese resto de este episodio acompañaron muy bien esta noche, no solo esos dos segmentos sino también a la lucha de Keith Lee y Sheamus, que en ese apartado fue lo mejor de la velada, en una noche final del 2020 que siento que reflejó la parte positiva de lo que ha tenido el show rojo durante el año, y ojalá que lo que venga en el 2021, ya sea con la fórmula o estructura que elijan, no se olviden de hacer esto, que es enfocarse en los combates y enfocarse en las historias buenas y no en ese relleno, en esas direcciones que no llevan hacia ningún lado, y claro que ojalá que se enfoquen en ese camino positivo siempre y no cuando tienen que dar vuelta a la cara para salir de algún apuro, como siento que fue este y otros episodios más a lo largo de todo el año. Antes de terminar, quiero mandarle saludos a Tiago Celada, a Ania Pérez Ramos, a Juan Benigno Arequipa Pérez, a Matt Spawn, a De Jarrett, a Débora Bayón, a Omega X, a Maclon y a Miguel Quiñones. Muchas gracias por apoyarme a mí y al canal. Espero les haya gustado el video. Si es así, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y en fin, muchas gracias por acompañarme durante todo el año. Les deseo un buen y feliz fin e inicio de año y recuerden, yo soy Porta Tomás y nos vemos en el próximo resumen de Raw.